Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, excelente viernes. Hoy es 26 de marzo y les doy la más cordial bienvenida a Radio 13 Informa, el resumen informativo de Radio 13 Digital, donde le presento las 13 notas más relevantes hasta estos momentos. Soy Debbie García, comenzamos con la información. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, citó este jueves la filtración de una llamada en 2015 del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, donde expresa comentarios en contra de las comunidades indígenas del país, esto para remarcar las actitudes racistas que persisten en México. López Obrador refirió que en el audio Córdoba Vianello imitó con voz burlona el modo de hablar de uno de los representantes indígenas de la región chichimeca, ubicada en la zona norte y del Bajío de México. Además, sostuvo que su gobierno ha procurado que sean las comunidades indígenas las que reciban mayor apoyo social por parte del Estado. La discriminación a lo indígena proviene de todas las clases sociales y hasta de los hombres más ilustrados o de mayor nivel académico. En 2015 es la grabación de una llamada del actual director del Instituto Nacional Electoral, quien después de recibir en audiencia a una representación indígena, se mofa de la forma de comunicarse de uno de ellos, expresando: había uno, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba, y empieza a imitarlo con voz grave y burlona. Yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo a Guanajuato, yo decido aquí, oh diputados, para nosotros yo no permitir tus elecciones. Expongo sobre esta cuestión que muchas veces se soslaya, porque la cuarta transformación que está en marcha tiene como tarea fundamental combatir el clasismo, la discriminación y el racismo. En una audiencia de media hora en Houston, el exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios. El gobierno de Estados Unidos desestimó cargos de tráfico de drogas, extorsión, fraude bancario, entre otros. La sentencia puede ser entre 8 y 11 años y el abogado de Yarrington, Chris Flood, dijo que la sentencia muestra que el político no tenía ningún vínculo con el cártel, de acuerdo con los delitos imputados que fueron motivo de la resolución. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral canceló este jueves la candidatura de Raúl Morón de Morena a la gubernatura de Michoacán por no presentar a tiempo su reporte de gastos de precampaña. En una votación de 6 votos a favor y 5 en contra, los consejeros electorales ratificaron el dictamen de la Comisión de Fiscalización del INE que estableció la sanción contra el político michoacano. Durante la sesión del Consejo General en la que se revisaron los dictámenes de fiscalización de gastos de precampaña, los consejeros electorales confirmaron que se debía cancelar el registro de la candidatura de Raúl Morón. Alrededor de 37 centroamericanos que entraron de forma ilegal al país fueron rescatados de una casa en la colonia Melchor Musquis en Ecatepec, Estado de México. Según los primeros reportes, los indocumentados, quienes aseguraron tener más de 10 días encerrados en un domicilio de la calle Álvaro Obregón, esperaban para ser trasladados a la frontera con Estados Unidos. En el lugar había hombres, mujeres y niños. La casa fue resguardada mientras que los centroamericanos fueron transportados en camiones al Instituto Nacional de Migración, donde se les aplicará una revisión médica. En medio de la controversia por la posible cancelación de la candidatura a la gubernatura de Félix Salgado Macedonio, feministas protestaron este jueves en Zihuatanejo y Tecpan en contra del senador con licencia. Integrantes de la colectiva Marejada de Zihuatanejo llegaron a la unidad deportiva de ese puerto, donde Félix Salgado encabezó un mitin y protestaron en contra de la candidatura del senador con licencia. Mientras que en Tecpan, donde el candidato estará el día de hoy, feministas salieron a las calles con una lona con el mensaje "No eres bienvenido". En febrero se cometieron 70 feminicidios a nivel nacional. El Estado de México es la entidad con la incidencia más alta de este delito, al registrar 14 feminicidios en el último mes, reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cifra de febrero es mayor que la registrada en enero, cuando se contabilizaron 12 feminicidios en la entidad. El segundo estado con más feminicidios es Veracruz, que suma 17 de estos delitos en lo que va del año,
8 de ellos cometidos en febrero. El tercer lugar lo ocupa Chiapas con 9 feminicidios. En total, en lo que va del año, se han registrado 142 feminicidios de acuerdo con el secretariado. Y Coahuila pasa a semáforo epidemiológico de color verde. Vamos a la información relacionada con el COVID-19. La Secretaría de Salud reporta este 25 de marzo de 2021 que en México hay 34.959 casos activos y 149.681 casos sospechosos de COVID-19. 200.211 personas han fallecido y el 79.1% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud. A partir de este jueves, Coahuila pasa a semáforo epidemiológico en verde, según un oficio que hizo llegar el gobierno federal donde se notificaba dicha información. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció que con la participación y efectiva respuesta de la población a medidas preventivas, como la obligada y correcta utilización del cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial, el constante lavado de manos y la sana distancia, se logró disminuir el número de casos positivos de COVID-19, así como la cantidad de decesos. Puntualizó que en la entidad no habrá precipitaciones ante el anuncio del gobierno federal. A un año del inicio de la pandemia por COVID-19 en México, el Pleno del Senado guardó un minuto de silencio en memoria de las casi 200,000 personas que han muerto a causa del coronavirus. Nancy de la Sierra, secretaria de la mesa directiva del Senado, anunció la realización de un concierto de música clásica para el 30 de marzo a las 19 horas y así honrar a las víctimas del SARS-CoV-2. El homenaje se llevará a cabo en la vieja casona de Xicontecatl por su valor histórico y solemne, con las medidas sanitarias correspondientes. La Cámara Metropolitana interpretará este concierto, que será transmitido por el canal del Congreso y las redes sociales del Senado. Y Pfizer comienza sus pruebas clínicas de vacunas contra el COVID-19 en niños. Vamos a esta información de internacionales y del mundo. La empresa farmacéutica Pfizer anunció este jueves que comenzó ensayos clínicos de su vacuna contra COVID-19 en niños entre 6 meses y 11 años, un paso crucial para obtener el permiso de las agencias reguladoras para empezar a vacunar a menores de edad y controlar la pandemia. Los primeros participantes del ensayo clínico ya han recibido la primera inyección de esta vacuna desarrollada por Pfizer junto con la empresa alemana BioNTech. Pfizer, que se une a la farmacéutica estadounidense Moderna en las pruebas de la vacuna contra COVID-19 en menores de edad, pretende en esta fase inicial del ensayo clínico contar con 144 niños. En su primera rueda de prensa formal como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden duplicó a 200 millones de dosis su meta de vacunación contra el COVID-19. Aseguró que buscará la reelección en el 2024 y abordó la situación en la frontera que ha puesto presión a su incipiente gobierno. El mandatario reiteró que devolverán a las familias que lleguen de manera irregular y que solo aceptarán a los menores no acompañados, a quienes no dejarán morir de hambre en su intento por llegar a Estados Unidos. Biden buscó enfatizar en lo logrado en 65 días que han transcurrido desde su administración, con el foco en los masivos esfuerzos de vacunación para frenar la pandemia y en el reciente plan de ayuda de $1.9 billones aprobados por el Congreso. Cuando yo asumí la presidencia, decidí que esta era una proposición bastante simple. Yo fui elegido para resolver problemas y el problema más urgente para el pueblo estadounidense, lo dije desde el comienzo, era el COVID-19 y la descolocación económica para millones de estadounidenses. Y los otros problemas de los que hablamos, migración, a las armas y todo lo que usted ha mencionado, son problemas de larga data. Y lo que vamos a poder hacer, Dios mediante, será comenzar ahora, uno a uno, a concentrarnos en esos otros problemas. Pero el problema fundamental es darle tranquilidad a la población. Las autoridades de Chile determinaron aplicar un nuevo confinamiento masivo que repercute en más del 80% del país sudamericano, el mismo que ha destacado en su plan de vacunación contra COVID-19, pero que sigue con un excesivo aumento de contagios de coronavirus, lo que pone en jaque al sistema sanitario.
La estricta medida llega a más de 14 millones de habitantes en Chile, esto luego de que las autoridades establecieron que hay 45 casos de la variante brasileña del coronavirus, además de 64 personas contagiadas con la mutación detectada en Reino Unido, por lo cual desde el próximo 31 de marzo, toda persona que ingrese al país desde el extranjero tiene que estar 5 días en un hotel sanitario pagado por el viajero, con excepción de aquellos que iniciaron el viaje antes del 27 de marzo. Y para cerrar esta semana, y como ya es viernes, les presento este video amable donde una abuelita llamada Lucy baila de emoción tras recibir la vacuna contra el COVID-19 en Argentina. Ella pidió una canción de los Creedence para celebrar. Veámosla. Así, con esta actitud hay que recordar la importancia de irse a vacunar contra el COVID-19 y más en esta época a los adultos mayores. Yo les agradezco mucho su atención, hasta aquí la información del día de hoy y cerramos una semana más llena de información importante. Yo los espero en la próxima emisión de Radio 13 Informa a las 8:30 de la mañana. Por lo pronto pasen un excelente fin de semana disfrutando de toda nuestra programación en Radio 13 Digital, en nuestras plataformas de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Muchísimas gracias por su atención, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Soy Debbie García, bye bye.